Capítulo 4 de la saga Los Hijos de la Tierra, el clan del oso cavernario. Jan Owen. Brun giró sobre sus talones y se encaminó a grandes zancadas hacia el saliente. Apenas lo rodeó, se detuvo impresionado por la vista que se extendía más allá. La excitación hirvió en sus venas. ¡Una cueva! ¿Y qué cueva! Desde el instante en que la vio, supo que era la cueva que estaba buscando, pero luchó por controlar sus emociones, por refrenar sus esperanzas incipientes. Con un esfuerzo consciente, se centró en los detalles de la cueva y su situación. Era tan intensa su concentración que apenas se fijó en la niña. Desde su posición favorable, a unos cientos de metros, la boca más o menos triangular, abierta en la roca de un gris moreno de la montaña, parecía suficientemente ancha para brindar en su interior un espacio más que adecuado en el cual alojar a su clan. La abertura daba al sur, expuesta a la luz del sol la mayor parte del día. Como para confirmarlo, un rayo de luz abriéndose paso entre las nubes iluminó el suelo rojizo de la ancha terraza que se extendía delante de la cueva. Brun recorrió el área con la mirada, efectuando un rápido examen. Un ancho risco al norte y otro similar al sudeste ofrecían protección contra los vientos. Había agua cerca, pensó, anotando una característica positiva más en la lista mental que se alargaba, al ver el río que corría al pie de una leve pendiente al oeste de la cueva. Era con mucho el lugar más prometedor que había visto. Hizo señas a Grod y a Gref, reprimiendo su entusiasmo mientras esperaba que se acercaran para examinar más de cerca la cueva. Los dos hombres se apresuraron a acercarse a su jefe, seguidos por Isa, que iba en busca de Ayla. También ella echó una mirada escrutadora a la cueva, y sintió satisfecha con la cabeza antes de regresar con la niña al grupo de gente que se agitaba excitadamente. La emoción reprimida de Brun se estaba comunicando. Todos sabían que se había encontrado una cueva, y sabían que Brun consideraba que tenía buenas posibilidades. Perforando la oscuridad amenazadora del cielo encapotado, brillantes rayos de sol parecían cargar la atmósfera de esperanzas, a juego con el humor del clan que aguardaba lleno de ansiedad. Brun y Grod cogieron sus lanzas mientras los tres hombres se acercaban a la cueva. No vieron señales de presencia humana, pero eso no garantizaba que la cueva no estuviera habitada. Había pájaros entrando y saliendo por la enorme abertura, gorjeando y trinando mientras se cernían en el aire y giraban. Los pájaros son un buen augurio, pensó Mogur. A medida que se acercaban caminando con precaución, apartándose de la boca, Brun y Grod examinaban cuidadosamente señales frescas y excrementos. Los más recientes tenían varios días. Los rastros y las anchas señales de dientes marcados en pesados huesos quebrados por potentes mandíbulas contaban su historia. Una manada de hienas había utilizado la cueva como refugio provisional. Los devoradores de carroña habían atacado un viejo ciervo inútil y arrastrado su cadáver hasta la cueva para terminar de comerlo, tranquilos y con una seguridad relativa. Fuera, a un lado, cerca del extremo occidental de la abertura, alojada en una maraña de plantas trepadoras y matorrales, había una poza alimentada por un manantial que desaguaba en un arroyuelo, el cual a su vez iba a desembocar en el río. Mientras los demás esperaban, Brun siguió la corriente manantial arriba y vio que salía de la roca, un poco del lado abrupto, áspero y cubierto de vegetación de la cueva. El agua que centelleaba justo fuera de la boca de la cueva era fresca y pura. Brun sumó la poza a las ventajas del emplazamiento y se reunió con los demás. El sitio era bueno, pero la decisión dependía de la cueva misma. Los dos cazadores y el mago tullido se prepararon para entrar por la ancha y oscura abertura. Volviendo al extremo oriental, los hombres miraron hacia el vértice de la entrada triangular, muy por encima de sus cabezas, al pasar el agujero horadado en la montaña. Con todos los sentidos en estado de alerta, avanzaron cautelosamente por el interior de la cueva, pegándose a la pared. Cuando sus ojos se acostumbraron a la oscuridad del interior, miraron asombrados a su alrededor. Un alto techo abovedado dominaba un espacio inmenso suficientemente ancho para dar cobijo a un número de personas superior al de los miembros del clan. Avanzaron paso a paso a lo largo de la áspera roca en busca de orificios que pudieran conducir a profundidades mayores. Cerca del fondo surgía de la pared otro manantial,
formando una poza pequeña y oscura que se desvanecía en el suelo terroso y seco poco más allá. Pasando la poza, la muralla de la caverna formaba un ángulo hacia la entrada. Siguiendo la muralla oeste de vuelta hacia la entrada, vieron gracias a la luz que aumentaba progresivamente una oscura grieta abierta en la muralla gris oscuro. A una señal de Brun, Krev interrumpió su avance arrastrado mientras Grodd y el jefe se aproximaban a la fisura y miraban dentro. Grodd, ordenó Brun, acentuando con un gesto lo que necesitaba. El segundo al mando echó a correr hacia afuera en tanto que Brun y Krev esperaban tensos. Grodd examinó la vegetación que crecía afuera y después se dirigió a un bosquecillo de pinos plateados. Grumos de dura resina, filtrada a través de la corteza, formaban parches brillantes sobre los troncos. Arrancó la corteza y una savia fresca, pegajosa, empezó a manar de la herida del árbol. Rompió algunas ramas secas que seguían colgando por debajo de las vivas, cubiertas de agujas verdes, y sacando un hacha de un pliegue de su capa, machacó una rama verde y las desgajó. Envolvió la corteza resinosa y las ramitas secas con hierbas duras, y las sujetó al extremo de la rama verde. Entonces, sacando con cuidado el carbón vivo del cuerno del uro que llevaba en la cintura, lo acercó a la resina y comenzó a soplar. Pronto pudo regresar a la cueva llevando en la mano una antorcha encendida. Con Grodd sosteniendo la luz muy por encima de su cabeza y Brun yendo por delante con la masa dispuesta, entraron los dos en la negra fisura. Avanzaron lentamente por un enorme corredor angosto que al cabo de unos cuantos pasos trazaba un ángulo abrupto hacia el fondo de la cueva. Justo después del ángulo se abría una segunda cueva. La pieza, mucho más pequeña que la principal, era casi circular. Amontonados contra la muralla del fondo, unos huesos dejaron ver su albura a la luz vacilante de la antorcha. Brun se acercó para ver mejor y sus ojos casi se le salieron de las órbitas. Esforzándose por controlar su emoción, hizo una señal a Grodd y ambos se retiraron rápidamente. Mogur estaba esperando con ansiedad, apoyado pesadamente en su báculo. Al ver salir a Brun y a Grodd de la oscuridad, el mago se sorprendió. No era habitual que Brun se mostrase tan agitado. A un gesto de este, Mogur siguió a los dos hombres por el oscuro corredor. Cuando llegaron a la sala pequeña, Grodd levantó la antorcha. Los ojos de Mogur se entrecerraron al ver el montón de huesos. Avanzó rápidamente y su cayado rebotó ruidosamente en el suelo mientras él se dejaba caer de rodillas. Buscando entre el montón, vio un objeto largo y oblongo. Haciendo a un lado los demás huesos, tomó en sus manos una calavera. No cabía la menor duda. El arco frontal abombado de la calavera hacía juego con la que llevaba Mogur en su manto. Se sentó, levantó el enorme cráneo hasta su ojo y miró los oscuros orificios oculares con incredulidad y veneración. Ursus había utilizado aquella cueva. Dada la enorme cantidad de huesos, habían hibernado allí osos cavernarios durante muchos inviernos. Mogur comprendía ahora la excitación de Brun. Era la mejor señal posible. Esta cueva había sido la morada del gran oso cavernario, la esencia de la voluminosa criatura a la que el clan reverenciaba por encima de todas las demás, honraba por encima de todas las demás, impregnaba la roca misma de las murallas de la cueva. La suerte y la buena fortuna estaban garantizadas para el clan que viviera allí. Por la edad de los huesos, resultaba evidente que la caverna había quedado deshabitada durante años, esperando que ellos la encontraran. Era una cueva perfecta, bien situada, espaciosa, con un anexo para los rituales secretos, que podría ser usado en invierno y en verano, un anexo del que emanaba el misterio sobrenatural de la vida espiritual del clan. Mogur estaba ya imaginando las ceremonias. Aquella pequeña cueva sería su dominio. La búsqueda había concluido. El clan tenía un hogar, siempre que la primera cacería fuera afortunada. Cuando los tres hombres salieron de la cueva, el sol brillaba.
Las nubes se retiraban rápidamente impulsadas por un aire cortante que venía del este. Brun lo tomó como un buen augurio. No habría importado que las nubes se hubieran abierto dejando caer un diluvio acompañado de rayos y truenos. Lo habría considerado como una buena señal. Nada podría haber empañado su exaltación ni anulado su sentimiento de satisfacción. Estaba en pie en la terraza que había delante de la cueva y miraba el paisaje que se divisaba desde allí. Enfrente, por una hendidura abierta entre dos colinas, podía ver una enorme extensión centelleante de agua. No se había percatado de que estuviera cerca, y eso le trajo a la mente un recuerdo que resolvió el enigma de la temperatura que subía rápidamente y de la insólita vegetación. La cueva se encontraba en los contrafuertes de una cadena de montañas en el extremo sur de una península que avanzaba en medio de un mar interior. La península estaba unida en dos puntos a la tierra firme. El istmo principal era una ancha lengua de tierra hacia el norte, mientras que una faja estrecha de pantanos salados constituía un nexo con las altas tierras montañosas del este. El pantano salado era también un canal de desagüe en plena marisma para un pequeño mar interior situado en el ángulo nordeste de la península. Las montañas que tenían detrás protegían la franja costera del helado frío invernal y de los terribles vientos procedentes del glaciar continental situado al norte. Los vientos marítimos moderados por las aguas del mar, que nunca se congelaban, creaban una angosta faja templada en el extremo sur protegido y proporcionaban suficiente humedad y calor para la densa selva de árboles de madera dura y anchas hojas deciduas comunes a las regiones frías templadas. La cueva tenía una ubicación ideal. Disponía de lo mejor de dos mundos. Las temperaturas eran más altas que las que prevalecían en las áreas circundantes y había madera abundante para abastecer de combustible durante los helados meses del invierno. Tenían al alcance de la mano un amplio mar, lleno de peces y mariscos, y las rocas que bordeaban el ribazo albergaban a una colonia de aves marinas y sus huevos en nidos accesibles. La selva templada era un paraíso para quienes fueran en busca de frutas, nueces, bayas, semillas, verduras y hortalizas. Tenían acceso al agua dulce de arroyos y ríos, y lo que era más importante, estaban cerca de las estepas, cuyas extensas praderas sustentaban a las abundantes manadas de grandes animales herbívoros, que no solo proporcionaban carne, sino también pieles para vestirse y útiles para la vida cotidiana. El pequeño clan de cazadores merodeadores vivía de la tierra, y aquella tierra brindaba una abundancia abrumadora. Brun apenas sentía la tierra bajo sus pies mientras regresaba junto al clan que le aguardaba. No podía imaginar una cueva más perfecta. Los espíritus han regresado, pensaba. Quizás nunca nos hayan abandonado. Tal vez lo único que deseaban era que nos mudáramos a esta nueva cueva, más amplia y más bella. Claro que sí, tenía que ser eso. Se habían cansado de la vieja cueva, querían un nuevo hogar, de modo que provocaron un terremoto para obligarnos a abandonarla. Quizá la gente que murió era necesaria en el mundo de los espíritus, y en compensación nos condujeron a esta nueva cueva. Tienen que haber estado sometiéndome a prueba, poniendo a prueba mi liderazgo. Por eso no podía yo decidir si habríamos de volvernos atrás. Brun estaba satisfecho de ver que sus cualidades como jefe no habían fallado. Si no hubiera sido una falta de decoro, habría echado a correr para contárselo a los demás. Al aparecer los tres hombres no fue necesario decirle a nadie que el viaje había terminado. Lo sabían todos. Entre los que esperaban, solo Isa y Ayla habían visto la cueva, y solo Isa podía valorarla. Desde el principio estuvo segura de que Brun la reclamaría. Ahora no puedo obligar a Ayla a que se vaya, se dijo Isa. De no haber sido por ella, Brun habría dado media vuelta antes de que la encontráramos. Su tótem debe de ser muy poderoso, y además afortunado. También a nosotros nos ha traído suerte. Isa miró a la niña que estaba a su lado, ignorante de la excitación que había causado. Pero si tiene tanta suerte, ¿por qué perdió a su gente? Isa meneó la cabeza. Nunca comprenderé los caminos de los espíritus. También Brun estaba mirando a la niña.
Tan pronto como vio a la mujer y a la niña, recordó que había sido Isa quien le habló de la cueva, y nunca habría sabido de ella de no haber ido en busca de Ayla. Al jefe le había molestado ver que la niña echaba a andar por su cuenta. Había dicho a todos que esperaran, pero si ella no se hubiera mostrado indisciplinada, la cueva habría pasado inadvertida. ¿Por qué la habrían llevado los espíritus hacia la cueva antes que a nadie? Mogur tenía razón, siempre tenía razón. Los espíritus no estaban enojados por la compasión de Isa, no estaban molestos por la presencia de Ayla entre ellos, más bien parecía que la favorecerían. Brun miró al hombre deforme que debería haber sido jefe en su lugar. Tenemos suerte de que mi hermano sea nuestro Mogur. Es curioso, observó. No lo he considerado como mi hermano desde hace mucho tiempo, desde que éramos niños. Brun solía pensar siempre en Kreb como su hermano cuando era joven y luchaba por adquirir el control de sí mismo, esencial para los hombres del clan, en especial para el que habría de ser jefe. Su hermano mayor habría librado su propia batalla contra el dolor y el ridículo porque no podía cazar, y parecía saber cuando estaba Brun al borde del llanto. La mirada dulce del hombre tullido tenía un efecto calmante ya por aquel entonces, y Brun siempre se sentía mejor cuando Kreb estaba sentado a su lado, brindándole el consuelo de su comprensión silenciosa. Todos los niños nacidos de la misma mujer eran hermanos, pero solo los hermanos de un mismo sexo se referían unos a otros empleando el término más íntimo de hermano o hermana, y eso solo de jóvenes o en contadas ocasiones de una especial intimidad. Los varones no tenían hermanas ni las mujeres hermanos. Kreb era hermano de Brun. Isa no tenía hermanas y era solo un familiar de ellos dos. Hubo un tiempo en que Brun sintió lástima de Kreb, pero hacía mucho tiempo que se había olvidado de sus deficiencias en vista de su saber y su poder. Casi había dejado de considerarlo como un hombre, sino como el gran mago cuyos sabios consejos solicitaba con frecuencia. Brun no creía siquiera que su hermano lamentara no ser jefe, pero había veces en que se preguntaba si el tullido no lamentaría no tener una compañera y los hijos de ésta. A veces las mujeres podían ser exasperantes, pero a menudo proporcionaban calor y placer al hogar de un hombre. Kreb nunca tuvo compañera, nunca aprendió a cazar, nunca conoció los gozos ni las responsabilidades de los hombres, pero era Mogur, el Mogur. Nada sabía Brun acerca de la magia y muy poco de los espíritus, pero era jefe y su compañera había dado a luz un hermoso hijo. Él se hinchaba de orgullo al pensar en Broad, el muchacho al que estaba adiestrando para que ocupara su puesto algún día. Le llevaré a la próxima cacería, decidió repentinamente Brun. La cacería para la fiesta de la cueva. Puede ser la cacería de su virilidad. Si cobra su primera pieza, podemos incluir los ritos de su virilidad en la ceremonia de la cueva. Eso sí que enorgullecería a Hebra. Broad es suficientemente adulto y además fuerte y valiente. Un poco obstinado a veces, pero está aprendiendo a dominar su genio. Brun necesitaba un cazador más. Ahora que el clan tenía una cueva, les esperaba mucho trabajo para preparar el invierno siguiente. El muchacho contaba casi 12 años, más que suficientemente mayor para la virilidad. Broad puede compartir los recuerdos por vez primera en la nueva cueva, pensó Brun. Eso sería especialmente bueno. Isa hará la bebida. Isa, ¿qué voy a hacer con Isa? ¿Y esa niña? Isa se ha encariñado ya con ella, por extraña que sea. Debe de ser porque ha vivido tantos años sin tener hijos, pero pronto tendrá uno propio, y ahora no tiene compañero que la mantenga. Con la niña serán dos criaturas por quienes preocuparse. Isa ya no es joven, pero está embarazada y tiene su magia y su posición, lo cual honraría a cualquier hombre. Quizá uno de los cazadores la aceptase por segunda esposa de no ser por la extraña niña. La extraña favorecida por los espíritus. Realmente podría provocar su descontento si la expulsaba ahora. Podrían hacer nuevamente temblar la tierra. Brun se estremeció. Sé que Isa quiere quedarse con ella, y fue ella quien habló de la cueva. Merece ser honrada por ello, pero que no parezca demasiado evidente. Si la dejo quedarse con la niña, eso será honrarla, pero la niña no pertenece al clan. ¿La querrás los espíritus del clan? Ni siquiera tiene un tótem. ¿Cómo se le puede permitir quedarse con nosotros si no tiene tótem?
Los espíritus. No entiendo los espíritus. Krev, llamó Brun. El mago se volvió al oírle, sorprendido de que Brun le llamara por su nombre personal, y fue cojeando hacia el jefe cuando éste le hizo señas de que deseaba hablar con él en privado. Esa niña, la que ha recogido Isa, ya sabes que no pertenece al clan, Mogur, comenzó Brun, no muy seguro de cómo empezar. Krev esperó. Tú fuiste quien dijo que debería dejar que Ursus decidiera si ha de vivir. Bueno, parece que lo ha decidido. Pero, ¿qué hacemos ahora con ella? No pertenece al clan, no tiene tótem. Nuestros tótems no van a permitir siquiera que alguien de otro clan se encuentre en la ceremonia para preparar una cueva. Solo está permitido a aquellos cuyos espíritus han de vivir en ella. Es tan joven que nunca podrá sobrevivir si la dejamos sola, y ya sabes que Isa desea quedarse con ella. Pero, ¿qué pasará con la ceremonia de la cueva? Krev había estado esperando que algo así sucediera, y ya estaba preparado. La niña tiene un tótem, Brun, un fuerte tótem. Lo que pasa es que no sabemos cuál es. Ha sido atacada por un león cavernario. Sin embargo, lo único que le ha quedado han sido unos cuantos arañazos. Un león cavernario. Pocos cazadores saldrían tan bien librados. Sí, y además vagó sola mucho tiempo. Estuvo a punto de morir de hambre, pero no murió, y fue puesta en nuestro camino para que Isa la encontrara. Y no lo olvides, tú no lo impediste, Brun. Es joven para una prueba tan peligrosa, prosiguió Mogur. Pero creo que estaba siendo puesta a prueba por su tótem para ver si era merecedora. Su tótem no solo es fuerte, es afortunado. Todos podríamos compartir su buena fortuna. Tal vez la estemos compartiendo ya. ¿Te refieres a la cueva? Le fue mostrada a ella antes que a nadie. Estábamos preparados para regresar. Nos trajiste tan cerca, Brun. Los espíritus me guiaron, Mogur. Querían un nuevo hogar. Sí, desde luego que te guiaron, pero a pesar de todo, mostraron la cueva primero a la niña. He estado pensando, Brun. Hay dos niños que no saben cuáles son sus tótems. No he tenido tiempo. Encontrar una cueva era más importante. Creo que deberíamos incluir una ceremonia de tótem para esos niños cuando santifiquemos la cueva. Les traería suerte y complacería a sus madres. ¿Qué tenía que ver eso con la niña? Cuando yo me concentré para identificar los tótems de los dos bebés, pediré también el de ella. Si su tótem se revela a mí, puede ser incluida en la ceremonia. No sería pedir mucho de ella, y al mismo tiempo podemos aceptarla dentro del clan. No habrá problema, entonces, para que se quede. Aceptarla dentro del clan. No pertenece al clan. Ha nacido de los otros. ¿Quién ha hablado de aceptarla dentro del clan? Eso no nos será permitido. A Ursus no le gustará. Nunca se ha hecho antes de ahora, protestó Brun. No estaba pensando en hacerla una de nosotros. Solo me preguntaba si los espíritus le permitirían vivir entre nosotros hasta que sea mayor. Isa salvó su vida, Brun, y lleva ahora parte del espíritu de la niña. Eso hace que forme parte del clan. Estuvo a punto de pasar al otro mundo, pero ahora vive. Es casi lo mismo que haber nacido de nuevo, nacido en el clan. Cred podía ver cómo el jefe apretaba las mandíbulas en señal de protesta, y prosiguió rápidamente antes de que Brun pudiera decir nada. La gente de un clan se une a otros clanes. Brun, eso nada tiene de insólito. Hubo una época en que los jóvenes de varios clanes se reunían para formar nuevos clanes. Acuérdate de la última reunión del clan. ¿No decidieron dos pequeños clanes unirse para formar uno solo? Ambos estaban mermados. No nacían suficientes niños, y entre los que nacían no eran suficientes los que pasaban de su primer año. Introducir a alguien en un clan no es ninguna novedad, razonó Crep. Es cierto, a veces la gente de un clan se une con otro, pero la niña no pertenece al clan, ni siquiera sabe si el espíritu de su tótem hablará contigo, Mogur, y si lo hace, ¿cómo estarás seguro de que lo comprendes? Yo ni siquiera puedo comprenderla. ¿Crees realmente que podrás hacerlo? ¿Descubrir su tótem? Puedo intentarlo al menos. Pediré a Ursus que me ayude. Los espíritus tienen su propio lenguaje, Brun. Si está destinada a unirse a nosotros, el tótem que la protege se hará comprender. Brun reflexionó un momento. Pero aun cuando puedas descubrir su tótem, ¿qué cazador la aceptará? Isa y su bebé serán suficiente carga, y no disponemos de tantos cazadores. Hemos perdido a alguien más que al compañero de Isa en el terremoto,
el hijo de la compañera de Grod, murió, y era un cazador joven y fuerte. El compañero de Aga ha desaparecido y ella tiene 2 hijos, y su madre comparte su fuego. Una sombra de dolor pasó por los ojos del jefe al pensar en los muertos de su clan. Yoga, prosiguió Brun, primero fue corneado el compañero de su madre, y justo después ésta murió en el derrumbe. He dicho a Ebra que nos quedamos con la niña. Olga es casi una mujer. Cuando sea suficientemente grande, creo que se la daré a Broad. Eso le complacerá. Brun se quedó pensando, distraído por un momento al pensar en las demás responsabilidades que le incumbían. Hay suficientes obligaciones para los hombres que quedan, sin agregar a la niña. Mogur, si la acepto en el clan, ¿a quién podré asignar a Isa? ¿A quién pensabas dársela hasta que la niña fuera suficientemente mayor para dejarnos, Brun? Preguntó el hombre tuerto. Brun se mostró incómodo, pero Crep prosiguió antes de que pudiera responderle. No es necesario cargar a un cazador con Isa o la niña, Brun. Yo proveeré por ellas. Tú. ¿Y por qué no? Son hembras. No hay varones que adiestrar. Por lo menos no los hay de momento. ¿Acaso no tengo derecho a la parte del mogur sobre cada cacería? Nunca la he reclamado completa. No la necesitaba, pero puedo hacerlo. ¿No sería más fácil que todos los cazadores me entregaran la parte completa asignada a mogur para que yo pueda mantener a Isa y a la niña, en vez de cargar a un cazador con ellas dos? De todos modos, había pensado en hablarte de establecer mi propio hogar en cuanto encontráramos una cueva para sustentar a Isa, a menos que otro hombre la quiera. He compartido un fuego con mi hermana durante muchos años. Sería difícil para mí cambiar al cabo de tanto tiempo. Además, Isa alivia mi artritis. Si su hijo es niña, también me quedaré con ella. Si es un niño, bueno, ya nos preocuparemos de eso entonces. Brum dio vueltas a la idea en su cabeza. Sí, ¿por qué no? Sería más cómodo para todos, pero ¿por qué querrá hacerlo Cref? Isa le cuidaría su artritis sin importar qué fuego compartiera. ¿Por qué un hombre de su edad quiere súbitamente preocuparse por niños pequeños? ¿Por qué había de asumir la responsabilidad de adiestrar y disciplinar a una niña ajena? Tal vez sea eso, que se siente responsable. A Brum no le seducía la idea de introducir a la niña en su clan. Le hubiera gustado que el problema no se hubiera presentado nunca, pero le molestaba más aún la idea de tener viviendo con ellos a una intrusa, y además fuera de su control. Quizá fuera mejor aceptarla y adiestrarla debidamente, como debe hacerse con una mujer. Podría igualmente ser más fácil para el resto del clan, y si Creve estaba dispuesto a tomarlas, a Brun no se le ocurría razón alguna para no permitirlo. Brun hizo un ademán de aquiescencia. Está bien, si puedes descubrir su tótem, la aceptaremos en el clan, Mogur, y puede vivir en tu hogar, por lo menos hasta que Isa dé a luz. Por primera vez en su vida, Brun estaba abrigando la esperanza de que la criatura que iba a nacer fuera una niña y no un niño. Una vez tomada la decisión, el jefe experimentó una sensación de alivio. El problema de lo que se podría hacer con Isa había estado preocupándole, pero lo había echado a un lado. Tenía problemas más importantes de que ocuparse. La sugerencia de Kreb no solo le brindaba la solución a una decisión compleja que debía tomar como jefe del clan, sino que resolvía también un problema mucho más personal. Por mucho que se esforzaba, desde que el terremoto había matado a su compañera, no se le ocurría otra alternativa que acoger a Isa y a su hijo, y probablemente también a Kreb en su hogar. Ya tenía la responsabilidad de Broad y Ebra, y ahora la de Oga. Más gente provocaría fricciones en el único lugar en donde podía descansar y bajar algo la guardia. Además, también era posible que a su compañera aquello no la hiciera muy feliz. Ebra se llevaba bastante bien con su hermana, pero juntas en el mismo fuego, aun cuando nunca se había comentado nada abiertamente, Brun sabía que Ebra envidiaba la posición de Isa. Ebra estaba apareada con el jefe. En la mayoría de los clanes, ella sería la mujer de más alta posición. Pero Isa era una curandera cuya estirpe podía ser rastreada, en línea ininterrumpida, entre las curanderas más respetadas y prestigiosas del clan. Tenía posición por derecho propio, no por su compañero. Cuando Isa,
recogió a la niña, Brun pensó que tendría que adoptarla también a ella. No se le había ocurrido que Mogur pudiera asumir la responsabilidad no solo de sí mismo, sino de Isa y sus hijos también. Krev no podía cazar, pero Mogur contaba con otros recursos. Una vez resuelto el problema, Brun se acercó rápidamente a su clan, que estaba esperando ansiosamente que su jefe confirmara lo que ya habían adivinado. Él dio la señal. No viajaremos más. Se ha encontrado una cueva. Isa, dijo Krev, mientras la mujer preparaba una infusión de sauce para Ayla. Esta noche no voy a cenar. Isa inclinó la cabeza por toda respuesta. Sabía que iba a meditar, como preparación para la ceremonia. Nunca comía cuando iba a meditar. El clan había acampado junto al río al pie de la suave pendiente que subía hasta la cueva. Solo cuando ésta fuera consagrada por el ritual correspondiente, pasarían a vivir en ella. Aun cuando no sería propicio mostrarse demasiado ansioso, cada uno de los miembros del clan encontró algún pretexto para acercarse lo suficiente y mirar hacia adentro. Las mujeres que recogían leña y hierbas se las arreglaban para ir a buscarlas junto a la abertura, y los hombres seguían a las mujeres con la evidente intención de vigilarlas. El clan estaba tenso, pero de un ánimo excelente. La ansiedad que habían experimentado desde el terremoto se había desvanecido. Les agradaba el aspecto que presentaba la gran caverna nueva. Si bien resultaba difícil ver muy adentro de la cueva oscura y sin alumbrar, podían divisar lo suficiente para entrever que era espaciosa, mucho más amplia que su cueva anterior. Las mujeres señalaban con deleite la poza de agua de manantial justo al lado. No tendrían que ir hasta el río en busca de agua. Estaban deseando que se efectuara la ceremonia de la cueva, uno de los pocos ritos en que tomaban parte las mujeres, y todos anhelaban ir a vivir allí dentro. Mogur se alejó del atareado campamento. Andaba buscando un lugar tranquilo para pensar sin que le molestaran, mientras seguía el curso del río que corría veloz a reunirse con el mar interior. Una suave brisa volvió a soplar desde el sur, agitando su barba. Solo unas cuantas nubes lejanas empañaban la claridad cristalina del cielo crepuscular. La maleza era densa y lujuriante. Mogur tuvo que buscar su camino rodeando los obstáculos, pero apenas se daba cuenta, pues tenía la mente absorta en una profunda concentración. Un ruido procedente del matorral cercano le hizo pararse en seco. Era una región desconocida, y su única defensa era el robusto cayado que le ayudaba a caminar, pero en su mano vigorosa podía resultar un arma defensiva formidable. Lo sostuvo preparado para cualquier cosa, mientras escuchaba los gruñidos y ronquidos que venían de la espesa maleza y los ruidos de ramas quebradas procedentes de los arbustos que se movían. De repente, un animal salió disparado de la pantalla de espesa vegetación. Su cuerpo grande y potente estaba sostenido por unas patas cortas y robustas. Unos caninos inferiores agudos y amenazadores salían como colmillos a ambos lados de su hocico. El nombre del animal se le representó, aun cuando nunca anteriormente había visto un jabalí. El cerdo salvaje le miró belicosamente, arrastró las pezuñas sin saber qué hacer y acabó por ignorar al hombre. Hocicando en la tierra blanda, volvió a penetrar en el matorral. Krev dio un suspiro de alivio y prosiguió su camino río abajo. Se detuvo en una estrecha playa arenosa, tendió su manto y puso encima la calavera del oso cavernario y se sentó frente a ella. Hizo los ademanes ceremoniosos para pedir ayuda a Ursula, y después apartó su mente de cualquier pensamiento que no fuera el de los bebés que necesitaban saber cuáles eran sus tótems. Los niños habían intrigado siempre a Krev. Con frecuencia, mientras estaba sentado en medio del clan, aparentemente perdido en sus pensamientos, observaba a los niños sin que nadie se percatara de ello. Uno de los más jóvenes era un niño robusto y fornido, de más o menos medio año, quien había lanzado alaridos belicosos al nacer y muchas veces más después, principalmente cuando quería que lo alimentaran. Desde que nació, Borg empezó a hocicar el suave pecho de su madre, hasta que encontraba el pezón, dando gruñiditos de placer mientras mamaba. Le recordaba, pensó Krev con sentido humorístico, al jabalí que había visto gruñir mientras hocicaba en la tierra blanda.
El jabalí era un animal digno de respeto. Era inteligente. Sus feroces colmillos podían causar graves daños en cuanto al animal fuera asusado. Y las cortas patas podían moverse con una velocidad pasmosa si se decidía a lanzar a la carga. Ningún cazador desdeñaría semejante tótem, y será adecuado para el nuevo lugar. Su espíritu reposará a gusto en la nueva caverna. Es un jabalí, decidió, convencido de que el tótem del niño se había mostrado para que el mago se acordara de él. Mogur se sintió satisfecho con su elección y volvió su atención hacia el otro bebé. Ona, cuya madre había perdido a su compañero durante el terremoto, había nacido poco antes del cataclismo. Born, su hermano de 4 años de edad, era ahora el único varón junto al fuego. Aga pronto necesitaría otro compañero, meditaba el mago, uno que se encargara también de Ava, su anciana madre. Pero ese es problema de Brun. En quien debo pensar es en Ona, no en su madre. Las niñas necesitaban tótems más amables. No podían ser más fuertes que un tótem de hombre, pues entonces combatirían la esencia fecundadora y la mujer no podría tener hijos. Pensó en Isa. Su saiga, la antílope de las estepas, había sido demasiado para el tótem de su compañero, pudiera superarla durante muchos años. ¿Sería realmente eso? A menudo se preguntaba Mogur al respecto. Isa conocía muchas más magias de lo que mucha gente creía, y no era feliz con el hombre al que había sido entregada. No era que él la censurara por ello, siempre se había portado debidamente, pero la tensión que había entre ellos era visible. Bien, ahora ya no está el hombre, pensó Gref, y será Mogur su proveedor, ya no precisamente su compañero. Como hermano suyo, Gref nunca podría aparearse con Isa. Eso iría en contra de toda tradición, pero hacía ya tiempo que él había perdido el deseo de tener compañera. Isa era una buena compañía, había cocinado para él y le había cuidado durante muchos años, y ahora sería mucho más agradable estar juntos alrededor del fuego sin aquella animosidad latente y continua. Ayla podría hacerlo mucho más agradable aún, y Gref experimentó una bocanada de agradable calor al recordar los bracitos que se tendieron para abrazarlo. Más adelante, se dijo. Primero Ona. Era una criatura tranquila y contenta, que a menudo le miraba solamente con sus grandes ojos redondos. Ella lo observaba todo con un interés silencioso, sin pasar nada por alto, o por lo menos eso parecía. La imagen de una lechuza le pasó por la mente. ¿Demasiado fuerte? La lechuza es una ave cazadora, pensó, pero solo caza animales pequeños. Cuando una mujer tiene un tótem fuerte, a su compañero le hace falta otro mucho más fuerte. Ningún hombre cuya protección sea débil puede pelearse con una mujer que tenga una lechuza por tótem, pero quizá ella necesite un hombre con fuerte protección. Una lechuza, pues, fue su decisión. Todas las mujeres necesitan compañeros con tótems fuertes. ¿Será por eso por lo que nunca he tomado yo compañera? Pensó Gref. ¿Cuánta protección puede proporcionar un corzo? El tótem natal de Isa es más fuerte. Hacía muchos años que Gref no recordaba al amable y tímido corzo como su tótem. También el corzo habitaba estas densas selvas como el jabalí, recordó súbitamente. El mago era de los pocos que tenían dos tótems. El de Gref era el corzo, el de Mogur, Ursus. Ursus Spaleus, el oso cavernario, el vegetariano corpulento, mucho más alto que sus primeros omnívoros, con casi el doble de estatura, con un gigantesco volumen velludo de 3 veces el peso de aquellos, el oso más grande que se haya conocido, que difícilmente se enfurecía, pero una vez una osa nerviosa atacó a un niño indefenso y tullido que vagaba, sumido en sus reflexiones, demasiado cerca de unos asno. Fue la madre del niño quien lo encontró desgarrado y sangrante, con el ojo arrancado junto con la mitad del rostro, y fue ella quien lo cuidó hasta devolverle la salud. Amputó su brazo inútil, paralizado por debajo del codo, aplastado por la enorme fuerza de la voluminosa criatura. Poco después, el Mogur anterior a él escogió por acólito al niño deformado y cubierto de cicatrices, y dijo al niño que Ursus le había escogido,
sometido a prueba y hallado digno, y que le había quitado el ojo como señal de que Creb estaba bajo su protección. Sus cicatrices debería llevarlas con orgullo, le dijeron. Eran la señal de su nuevo tótem. Ursus no permitió nunca que su espíritu fuera tragado por una mujer para producir un niño. El oso cavernario solo brindaba su protección después de haber sometido una prueba. Pocos eran los escogidos, menos aún los que sobrevivían. Su ojo fue el alto precio que tuvo que pagar. Pero Kref no lo lamentaba. Él era el Mogur. Ningún mago tuvo nunca un poder como el suyo. Y ese poder, Kref estaba convencido de ello, se lo había dado Ursus, y ahora Mogur estaba pidiendo ayuda a su tótem. Empuñando su amuleto, imploró al espíritu del gran oso cavernario para que le diera a conocer el espíritu del tótem que protegía a la niña nacida de los otros. Era una verdadera prueba para su habilidad, y no estaba muy seguro de que el mensaje pudiera llegar hasta él. Se concentró en la niña y en lo poco que de ella sabía. Es valiente, pensaba. Se había encariñado abiertamente con él y no había mostrado temor ante él ni ante el rechazo del clan. Cosa rara en una niña. Por lo general, las niñas se escondían detrás de la madre en cuanto él se acercaba. Era curiosa y aprendía deprisa. Una imagen comenzó a formarse en su mente, pero la rechazó. No, eso no es correcto. Es una hembra. Eso no es un tótem femenino, aclaró su mente, y volvió a intentarlo, pero el cuadro volvió a presentársele. Decidió dejar que las cosas siguieran su curso. Tal vez eso condujera a algo distinto. Veía una familia de leones cavernarios calentándose perezosamente al cálido sol estival de las estepas. Había dos cachorros, uno brincaba gozosamente entre las altas hierbas agostadas, metiendo curiosamente el hocico en las cuevas de los pequeños roedores y gruñendo como si fuera a atacar. Era una cachorra, era ella la que se convertía en una leona, la principal cazadora de la familia, la que habría de llevar el producto de su caza a su compañero. La cachorra brincó hasta un macho de soberbia melena, y trató de provocarle para que jugara con ella. Sin temor alguno, tendió una zarpa y golpeó el enorme hocico del felino adulto. Era un toque suave, casi una caricia. El enorme león la derribó y apoyó en ella su pesada zarpa, para comenzar a lamer a los cachorros con su lengua larga y áspera. Los leones cavernarios crían a sus cachorros con afecto y con disciplina también, se dijo Gref, preguntándose por qué acudía a su mente aquella escena de familiar felicidad felina. Mogur trató de apartar su mente de la imagen y se esforzó por volver a concentrarse en la niña, pero la escena seguía presente. Ursus preguntó por medio de gestos: ¿Un león cavernario? No puede ser. Una hembra no puede tener un tótem tan poderoso. ¿Con qué hombre podría parearse? Ningún hombre de su clan tenía un tótem de león cavernario, y no había muchos hombres en todos los clanes que lo tuvieran. Visualizó a la alta y flacuchenta niña, con sus brazos y piernas rectos, su rostro plano con una frente amplia y saliente, pálida y dibujada, incluso sus ojos eran demasiado claros. Vas a ser una mujer fea, pensó sinceramente Mogur. De todos modos, ¿qué hombre la va a querer? Por su mente cruzó el pensamiento de la repulsión que él mismo inspiraba y la manera en que las mujeres le habían evitado, especialmente cuando era más joven. Quizás nunca se aparece si va a tener que vivir en su vida sin hombre que la proteja. Necesitará la protección de un tótem fuerte, pero ¿un león cavernario? Trató de recordar si hubo alguna vez en el clan una mujer que tuviera por tótem al enorme felino. No es realmente del clan, recordó, y no cabía duda de que su protección era fuerte, ya que de lo contrario no seguiría con vida. La habría matado aquel león cavernario. Aquel pensamiento cuajó en su mente. ¿El león cavernario? La había atacado, pero no la mató. ¿La habría atacado realmente? ¿No la habría sometido a prueba? Entonces otro pensamiento acudió a su mente y un escalofrío de comprensión le recorrió la espalda. Desaparecieron las dudas. Ahora estaba seguro. Ni el propio Brum podría ponerlo en duda, pensó. El león de las cavernas la había marcado con 4 estrías paralelas en el muslo izquierdo. Las cicatrices las llevaría el resto de su vida.
En una ceremonia, cuando Mogur grabó la marca del tótem de un joven en su cuerpo, la marca de un tótem de un león cavernario consistía en 4 líneas paralelas grabadas en el muslo. En un varón se graban en el muslo derecho, pero ella es hembra y las marcas son las mismas, naturalmente. Cuando no me había percatado de ello antes. ¿Cómo no me había percatado de ello antes? El león sabía que le resultaría difícil al clan aceptarla, de manera que él mismo la marcó para tan claramente, no, para, y la marcó por las marcas del tótem del clan. El león cavernario quería que el clan lo supiera. Quiere que viva con nosotros. Se llevó a su gente para que ella tuviera que vivir con nosotros. ¿Por qué? El mago se sentía agitado por una sensación de incomodidad, la misma incomodidad que experimentó después de la ceremonia de la noche en que la encontraron. Si hubiera sido capaz de elaborar un concepto que lo tradujera, habría dicho que era una premonición, pero matizada con una curiosa esperanza desconcertante. Mogur se sacudió aquella sensación. Nunca hasta entonces se le había presentado tan fuertemente un tótem. Eso era lo que le desconcertaba, pensó. El león cavernario es su tótem. Él la escogió lo mismo que Ursus me escogió a mí. Mogur miró las cuencas oscuras y vacías de los ojos de la calavera que tenía enfrente con una aceptación profunda. Se maravilló ante los caminos de los espíritus. Una vez que se y comprendían, ahora estaba todo perfectamente claro. Se sentía aliviado y abrumado. ¿Por qué aquella criatura necesitaría una protección tan poderosa?